Y ya en el avión empezamos a conocer Cuba. Fue una fiesta. Y nosotros aterrizamos en Santiago de Cuba. Y se veía un cartel enorme que decía Cuba, el primer país liberado, una cosa así. No recuerdo si son la literatura esa. Cuba, territorio libre de América. Ahí está. Eso ya nos emocionó bastante. Bajamos en Santiago y al bajar en Santiago estaban las mujeres y los jóvenes con flores esperándonos. Y cuando bajamos, todos empezaron a tocar la Internacional, prohibida en la Argentina tantísimos años. ¿Estos son los discos de Berta? Sí, ahí estamos tomando rezando. Bien, despacito, hacelo. ¿Y tú sabías algo de estos 5 maestros indígenas que se alfabetizaron en Cuba? Lo mismo que tú, nada. Tengo que decir que soy de las maestras normales todavía de aquellos años, más o menos en el 40, porque ya tengo 91 y medio. Participé, digamos, por supuesto, de la campaña de alfabetización de Cuba, que es un privilegio y un honor para nosotros, con 4 maestros argentinos más. Fuimos designados por el Partido Comunista Argentino. Mucha gente fue por su cuenta, digamos, de muchos países de América. Elisa Vigo fue la mayor de todas, o sea, era una mujer entonces como de 64 años. Ella estuvo en la escuela de pescadores. Tatiana Viola era maestra primaria, ella sí que estaba en funciones de maestra primaria y estaba en algunos movimientos por la escuela pública, que fueron muchos en aquel momento también. Murillo, que además de ser maestro, él ha escrito nuestro libro donde condensa con tanta emoción y objetividad y subjetividad también toda la experiencia. Y Coca Iglesias lamentablemente está en un geriátrico, digamos así, sin conocer su vida. Y bueno, yo soy la única sobreviviente, de manera que debo durar un poco más para dar este tipo de charlas. Esa entrada está muy formal, eso hay que, no sé, hay que hacerlo un poco más dinámico, hay que empezar de otra forma, no sé, contar el cuento y que la gente vaya descubriendo qué es lo que hay detrás de la historia. Bueno, porque no la contamos como la vivimos, para empezar por el día Tony, en Cuba. Bueno, Berta yo la conozco a través de los eventos de pedagogía, los que se hacen en Cuba, los congresos.
Yo no estoy segura si la conocí en el primero o en el segundo, pero estos eventos empezaron en el 86 en Cuba y después se hicieron seguidos cada cierto tiempo hasta llegar a ser un evento cada 2 años. Cuando yo conozco a Berta, a mí me da una impresión tremenda porque su personalidad es muy atractiva, ¿no? Es una gente que habla, que es locuaz, pero que además cuando habla a uno le parece que está viviendo eso que ella está contando. Es decir, yo diría que es una gran narradora. Y es por estas conversaciones iniciales, cuando la conozco, que sé que ella fue alfabetizadora. Yo sabía que había habido alfabetizadores de diferentes países en Cuba y que todos los que vinieron, después conocí a algunos, además de los argentinos, es decir, de Guatemala, de Chile, de diferentes lugares, pero que todos los que vinieron de alguna manera los marcó la alfabetización. Ahora, a mí me parece que a Berta Rosenbolzer la alfabetización fue algo más que participar en una campaña que nadie sabía cómo iba a ser y que todo era la expectativa. La primera cosa es salir de su país en la época que ella salió. Ella sabía que después al regresar iba a tener muchos problemas de carácter político, de carácter de su propia vida, iba hasta a peligrar. ¿Tienes alguna idea de qué persona en Cuba es quien los atiende, quien los ubica en donde tenían que alfabetizar, cómo es que los asignan, cómo llegan a Cuba? Ellos vinieron por su cuenta. Es decir, Berta siempre me contó que al saber de la campaña de alfabetización, ellos que estaban unidos, amigos que se conocían y que trabajaban juntos, dijimos, bueno, vámonos para Cuba, seguro que nos van a aceptar. Es decir, que las gestiones de participar fueron ya en Cuba. Hay un testimonio escrito por estos 5 argentinos, que ellos mismos le pusieron así, 5 maestros argentinos que alfabetizaron en Cuba. Eso lo tenemos en otra de las salas del museo. Entonces ahora vamos a pasar a esta sala para mostrarte el testimonio de los 5 maestros argentinos que estuvieron aquí en Cuba en la campaña de alfabetización. Este es el libro de ellos. Además tiene algo muy importante para nosotros, y es que este libro está dedicado por una de esas maestras. Dice así: al Museo de la Alfabetización de Cuba, con mi gratitud y reconocimiento por el honor de haber trabajado en esa campaña en el año 1961, proeza de la revolución, de su gobierno y de su pueblo. Con cariño, Berta Rosenbolzer, alfabetizado, julio del 2011. Ellos llegan, me parece, si mi memoria no es mal, cerca de noviembre. Cerca de noviembre del 61. De noviembre del 61. Si mal no recuerdo bien la fecha exacta, pero me parece que cuando Melena ya ellos estaban aquí, es decir, debe haber sido en el último periodo, ¿no?, de la campaña ya de alfabetización. 100.000 jóvenes partirán a las montañas a erradicar el analfabetismo de nuestro suelo. Bueno, tú me preguntas sobre el acto de Melena. Hace 50 años, el 8 de noviembre de 1961. Allí yo tuve conocimiento que estuvieron 5 jóvenes argentinos que vinieron a cooperar con la campaña de alfabetización. Yo no tuve trato con ellos, pero sí tuve conocimiento por las distintas relaciones que tuve en el trabajo de que existieron. Pero no tuve la suerte y la felicidad de saludarlos y de felicitarlos porque tiene mérito, tiene gran mérito que 5 jóvenes de Argentina vinieran a Cuba a trabajar por la superación, por la alfabetización en nuestro país. Ellos no, la única que queda viva de ellos se llama Berta Rosenbolzer, que era maestra rural, maestra normalista. Cuando viene a Cuba en ese momento
no era de las más jóvenes, ella tendría en ese momento casi 40 años, pero todavía conserva muy vivo ese recuerdo, ¿no? Fidel estaba de espalda hablando a los que la gente que estaba ahí, y estaba en esa, como era la primera, estaba toda la comisión de alfabetización y el gobierno. Y el famoso padre Sardiñas, que tenía una sotana blanca. Entonces fue alguien allí para avisar que los maestros argentinos que vinimos a alfabetizar estábamos. Y entonces nos llevó adelante y dice, estos son los maestros argentinos que vienen allá. Entonces todo el mundo empezó a gritar, Argentina no, sí, Yankee no, porque Cuba sí, Yankee no. Bueno, eso fue bastante emocionante, lloramos bastante en la estancia que tuvimos en Cuba. Muy bien, muy bien. Tiene que ver muy emocionante. Imagínate que aquello era una conmoción muy grande en el pueblo y para todos nosotros. Inclusive después Fidel dijo, bueno, pues ahora que terminaron en Melena, hay que continuar en todo el país. ¡Adelante, compañeros, a cumplir las nuevas tareas! ¡Viva nuestra juventud gloriosa! Y en los informes municipales que grabamos en el museo, ¿no apareció nada de ellos? No están, ¿por qué razón? Porque ellos participaron como alfabetizadores con Conrado Benítez, pero no estuvieron en los primeros momentos en Varadero. Ellos se incorporan un poco después y van directo a diferentes lugares donde lo ubican. Es decir, quien no pasó por Varadero no tiene expediente. Y así le pasó a los argentinos. Eran, digamos, en la ciudad, eran casas de adobe, con los pisos muy limpios. Eso era en la periferia, como en todos los lugares de las periferias están los necesitados de alfabetizar. Entonces, en una ciudad, por ejemplo, podía tener una casa, esta casa, estaba de acuerdo, venían los de la manzana o 2 manzanas y se reunían, entonces había un cartel. Aquí funciona un centro de alfabetización, por ejemplo. Y a nosotros nos mandaron a la periferia, donde estaban los ríos. En este momento en el museo no tenemos recorrido sobre los argentinos. No aparece información aquí sobre eso. Aquí hay alguna información sobre alfabetizadores de nuestro municipio, que fueron personas muy jóvenes. De ellas tenemos sellos, collares y una libreta de los alfabetizados que hicieron cartas, escribieron agradecimiento a estas alfabetizadoras, pero sobre las argentinas no tenemos nada. Aquí hubo un problema que el museo estuvo cerrado por más de 20 años y entonces todo lo que estaba guardado en el almacén se trasladó de un lugar a otro con mucha constancia y entonces se perdió mucha información. Tal vez hubo esa información aquí, tal vez estuvo en algún momento, pero en este momento no tenemos conocimiento de eso. ¿Y hay alguna persona a la que podamos ver para que nos dé esa información, que nos pudiera hablar sobre el tema? Yo pienso que el historiador Rigoberto Castañeda tal vez le pueda dar información sobre eso, porque bueno, ya él lleva mucho tiempo estudiando toda la historia de Huila y tiene bastante información de eso. La información que yo tengo es mediante una compañera que trabaja en la provincia de Educación, que en una oportunidad estuvo conversando conmigo acerca de la Argentina que estuvo alfabetizando en esta zona. También eso yo lo conversé con Homero Ortega, que fue la persona que en el momento de la alfabetización estuvo al frente de los brigadistas en Guira de Melena, y él me comunicó que tenía noción de que una extranjera había estado aquí, pero que no me podía determinar si era argentina o si era ecuatoriana. Eso es lo que sé al respecto. ¿Qué sucedió aquí en Guira? La persona que estuvo al frente de la alfabetización de los brigadistas, sobre todo, que se llamó Frank, que era profesor graduado de la Escuela de San Alejandro. Precisamente hay un periodo de su trabajo que es director de la Escuela de San Alejandro.
Entonces se desvinculó del Huila de Melena y esa persona tenía prácticamente toda esa información. Así que por eso yo creo que parte de la información esa se pierde en Huila de Melena. Al morir ese Frank que muere en La Habana y se desvincula de Huila de Melena. Pero en ese viaje no encontramos a nadie que nos diera la información precisa. Bueno, a ver, el problema es que Homero Ortega, que según parece fue el hombre que estuvo más cercano a Berta durante la campaña, no estaba ahí en su casa ese día. Así que no sé. Y si probamos a seguirle la vista a los otros argentinos. ¿Tú crees que por ahí entramos algo? Sí, es posible. Buenas tardes, yo soy la estudiante que le dijo que iba a venir con lo de los alfabetizadores. ¿Cómo anda? Desde que habíamos hablado por teléfono, pero no nos habíamos conocido. La tarea de Carlito fue titánica. Hubo que buscar a las personas del año 61, 40 años después, para que me explicara la situación de los dos argentinos que estaban en estado en Guinea. Nadie me decía positivo. Le digo, hijito, eso no es posible. Yo soy la jefe cuadro del municipio y no tengo argentino ninguno por allá. Fui a ver a otra persona más. Tuve como 3 días investigando. Porque digo, yo tengo que ver, porque si él me llama Winnie, que yo no sé cómo Carlos dio, cómo tiene las generales mías. Algo tuvo que suceder. Bueno, me puse a hacer la investigación correctamente, pero alguien me dijo, vete a ver a fulana. Ese fulano, no tengo nada de argentino aquí en Winnie. Pero en una conversación en el parque dice, si hubo un argentino, pregúntele a Oquita. Y fui a ver a Oquita. Sí, nosotros estuvimos juntos toda la campaña. Nosotros teníamos un campamento. En ese campamento a nosotros nos mandaban los adultos que tenían más problemas para el aprendizaje, para que le diéramos un intensivo y salieran en ese año de campaña. Y entonces cada uno de nosotros, un profesor, tenía su mesa. Estaba la de Pepe, la de Angélica, la de mía y la de 2 compañeras más que incluso ya están fuera de provincia, pero que también estuvieron en esa etapa. Hicimos una relación muy estrecha porque estábamos muy junticos. Yo cumplí 12 años en la campaña, empecé con 11 años. Y allí incluso ellos eran un poco protectores con nosotros porque éramos niñas realmente. Pero sí fue muy lindo, se intercambió mucho, aprendimos de ellos de nosotros. Visitaban nuestras casas. Yo, por ejemplo, vivía al lado del campamento. Ellos tomaban mate, pero nosotros les enseñamos a tomar café, que es lo que tomamos realmente cubanos. Y tomábamos tacitas de café y conversábamos. Nosotros nos era muy agradable las conversaciones de ellos, lógicamente, su forma de hablar, ese dejito lindo del argentino. Entonces Pepe tenía en aquel entonces, no recuerdo más, 26 años. Y Angélica era un poquito mayor que él. Angélica le decían Coca. Y entonces su nombre no podía ser, porque Angélica sí era comunista. Era militante comunista del Partido Argentino en aquella época incluso. Incluso no fueron ellos solos, aquí hubo 5 argentinos, 5 profesores, pero aquí en Guines específicamente fueron 2. El resto creo que fue un pueblito que se llama Huira, algo de eso, no estoy bien clara de eso. Ellos nos decían que fuéramos muy cuidadosos, que nada más le dijéramos a Angélica y Pepe, que no hacía falta los apellidos para amarse y quererse como nos queríamos. Pero yo lo que no recuerdo es la fecha en que ellos entraron. Charlie, eso confirma que ellos estuvieron en Cuba en el año 1961 y de la misma forma que nosotros encontramos personas en Guines que conocieron a Coca y a Murillo, tiene que haber personas en Huila de Melena que hayan conocido a Berta José Morel y que estén vivos todavía. Bueno, entonces hay que buscar la entrevista del periodista Félix Contreras a Berta. Sí, la que habla sobre José Fernández. Esa misma, en Bohemia, la tenemos por ahí. ¿Verdad que sí? Cuando yo fui después de 27 años a Cuba, porque nunca tenía un mango. La primera vez que volví por la Casa de la Amistad con un grupo de turismo. Si estaba con la condición de coordinador técnico o miembro de la comisión técnica, no tiene la condición de alfabetizadora Conrado Benítez. Esa condición fue fundamentalmente para los estudiantes. Los miembros de la comisión técnica de ninguna instancia fueron alfabetizadores ni populares, ni Patria o Muerte, ni Conrado Benítez.
fuera de protocolo, ya ella me pide que la acompañe a Huila de Melena para visitar sus alumnos, sus compañeros, un poco volver a vivir en colores aquellos momentos tan bellos que ella tuvo, que la puso en contacto con la Revolución Cubana. Tuvimos 2 visitas a casa de Homero. En una primera visita fue mucho más efusivo. En una conversación se recordaron nombres, se recordaron personas, se dejaron regalos, caramelos, dulces, demás, y se pudo de verdad dialogar y recordar. Ya la última visita que hicimos a la casa de Homero, sus familiares servían de intermediario, pues ya Homero, producto de la edad, ya iba perdiendo la frescura de recordar. Ella se fue bastante preocupada, diciendo, me tengo que apurar en escribir, me tengo que apurar en seguir escribiendo. Y sobre la campaña de alfabetización, ¿recuerda algo específico que le han dicho? ¿Dónde alfabetizó? No. Nada en específico. No, eso sí que no me lo dijeron. No hay ningún dato que ni Homero ni su mamá hayan... No, ellos me hablaban de una argentina que había alfabetizado aquí y después cuando ella vino aquí conversaron pero no, nada más. Pues sí, ella trabajó aquí. Y ahí, donde estaba la escuela de las monjas, ahí había ahí se reunían los compañeros que trabajaban en la campaña. ¿En la escuela de las monjas? Sí, ahí al donde está el museo. Sí, ahí había una escuela antes que era de las monjas y eso era católico. ¿Donde está el museo ahora? No, donde hay unas ruinas ahora. Sí, porque hay unas ruinas. Sí, efectivamente. Ahí trabajó ella y se reunía con los compañeros de ella que alfabetizaban. Y ahí tomábamos las decisiones pertinentes para proseguir la campaña. ¿Ella estuvo en algún centro en específico, en alguna escuela? Ella nos cuenta que ella alfabetizó a cerca de 10 personas. Y suponemos que haya sido en un centro específico, Sí, que sería claro. como una escuela. Claro, sí. ¿Usted recuerda dónde fue eso? En un lugar donde ya no hay escuela, No. en la escuela del Paradero. Ya. Ya, Fabricio Ojeda. La Argentina. Ajá. La Argentina que vinieron, que alfabetizaban a Nina, dormían aquí en mi casa. ¿Dormían aquí en su casa? Sí, algunas veces, o sea, fue cerca de sus amigas, pero bueno, yo la cama del hijo mío, que era grande, yo se la di a ella con 2 juegos de sábana que tenía guardado, para si me enfermaba un hijo y para evitar, se las puse a ella. Y comieron muchas veces de lo malo que yo comía. No podía darle bistec ni nada de eso, a veces le podía dar un bistec, a veces no, a veces tenía que darle una tortilla y se la daba. Ya de las que ella alfabetizó, cuando ella conoce, ya queda muy poca gente, únicamente yo, porque mira, Angelita hace como 4 meses que se murió, era la última. Entonces ellas venían por la tarde, ya sobre las 4 más o menos, a veces más temprano. Y salían a casa de esas personas que estaban más imposibilitadas de venir al aula. Entonces a ellas le dejaban tareas. Y yo lo que hacía era que al otro día, como muchacho fin, me gustaba todo eso, iba y las ayudaba a hacer la tarea que les daban ellas, les explicaba cómo tenían que coger el lápiz, las ayudaba a coger el lápiz y eso. Me acuerdo de una que me parece estar viéndola con todo el tiempo que hace, en el sentido de que era una de las más jóvenes, que ella siempre tenía el pañuelo puesto así en la cabeza, y entonces yo siempre le decía que si era monja, por el pañuelo, y ella me decía, no, monja no, pero vamos a hacer un trabajo mejor que las monjas, vamos a enseñar. Pero a este rompecabezas le falta una pieza, y Elisa hoy... ¿A
A Elisa Vigo, por su edad, la mandaron para la Escuela de Pescadores de La Habana, y eso ya no existe. Y según lo que nos dijo Luisa, la directora del Museo de Alfabetización, en los archivos tampoco hay nada. Entonces terminamos, ¿no? Creo que sí. Somos las brigadas Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización.